Sin embargo, Jehová, ¿qué estuvo dispuesto a hacer? Darnos a su Hijo, lo mejor que tenía. Y ningún otro regalo le ha costado tanto a Jehová. ¿Pero por qué nos dio ese regalo? Por amor. Jesús, Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, como lo dice aquí en la Biblia. Mire, busque por favor ahora Mateo, capítulo 20. Busquemos juntos, por favor, Mateo 20, versículo 28. Mateo 20, 28 dice así: eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacer así? Bueno, la vida de Jesús era una vida perfecta. Equivalía o correspondía a lo que se había perdido con el pecado heredado. ¿Qué se había perdido? Vida humana perfecta. Como vemos en la imagen 2, la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 45, le da este título a Jesús: el último Adán. Ese es el título que le da. ¿Por qué? Porque el primer Adán llevó a sus descendientes por el camino a la destrucción. Sin embargo, el último Adán, es decir, Jesucristo, obedeció a Jehová hasta morir. De esa forma, ¿qué hizo? Nos liberó del pecado y de la condena a la muerte. De hecho, la Biblia así lo dice. Abra por favor la Biblia, busquemos juntos la carta a los Romanos. Leamos la carta a los Romanos en el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 19. Note por favor, Romanos 5:19. Porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo, muchos llegaron a ser justos por la obediencia, note usted, de una sola persona. Este texto que acabamos de leer muestra que para liberar a la humanidad no solo se necesitaba perfección, se necesitaba perfección y obediencia. Ahora bien, ¿tenía que morir Jesús? ¿Por qué? Bueno, no se debía que Él hubiera hecho algo malo, pues la Biblia dice que Él estaba libre de pecado. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús por usted y por mí? Mire, abra la Biblia y busque por favor la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, vamos a leer el capítulo 2 de la carta a los Hebreos y versículo 9. Jesús ocupó nuestro lugar, murió por nosotros para que pudiéramos vivir para siempre, como dice Hebreos 2:9. Ya vemos a Jesús, que fue de hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido hasta el punto de morir, para que por la bondad inmerecida de Dios, note, Él probara la muerte por todos. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Ocupó el lugar suyo y el mío. Se lo voy a ilustrar así. Imagínese que usted es un hombre sentenciado a muerte. Está usted en su celda y falta poquito para que lo ejecuten. De repente la celda se abre, entra un señor bien vestido, se sienta con una sonrisa, con cariño, y le dice: yo soy tu abogado, vine a decirte una cosa, ¿y sabes qué? Hoy tú no vas a morir. Usted le dice: ¿cómo? Yo estoy sentenciado a muerte. El abogado dice: nosotros sabemos que tú eres inocente y no mereces morir. Quiero comentarte que las leyes de este país permiten que alguien muera por ti. ¿Qué crees? Esta ocasión yo voy a ocupar tu lugar, voy a morir por ti. Imagínese, ¿qué haría usted? ¿Verdad que lo abrazaría?
le diría gracias. Quizás usted le diría, ¿por qué lo haces? ¿Quién te mandó? El abogado sonriendo le diría, tu padre te quiere muchísimo y no desea que tú faltes. Eso es lo que acabamos de leer ahorita en la carta a los Hebreos 2:9. Deberíamos de convencernos y de conmovernos que el Señor Jesús estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar, a sufrir, a morir por nosotros, para que usted y yo tuviéramos vida eterna. ¿No cree que es una razón para estar agradecidos con Jehová? ¿No cree que es una razón de apreciar este regalo y a su Hijo, el Señor Jesucristo, que entregó su vida por usted y por mí? Pero entonces surge la pregunta, ¿dónde va a ser esta vida? ¿En el cielo o aquí en la tierra? ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? Bueno, mire, muchas personas han aprendido de sus religiones que los seres humanos al morir recibimos vida en los cielos. Sin embargo, cuando usted le pregunta a alguien qué va a ir a hacer allá, pues no sabe dar una respuesta concreta o no saben qué decir. Bueno, para entender el punto, volvamos al comienzo de la humanidad. Dios creó a los seres humanos para que vivan en la tierra de manera indefinida, ya que el propósito de Dios nunca fue que muriéramos ni que viviéramos en una región espiritual. Sin embargo, cuando Adán pecó, fue necesario que se hicieran arreglos para restaurar nuevamente la vida perfecta aquí en la tierra. El medio para hacer eso es el reino de Dios, y Jesús es el rey de dicho reino. Pero no va a gobernar solo. Ya escogió a personas de la tierra que lo van a acompañar en esa labor. Precisamente en la Cena del Señor se estableció un pacto con unos pocos discípulos para que participen con Él en gobernar. La Biblia enseña que los humanos fieles pueden tener dos esperanzas diferentes. Un número limitado vivirá para siempre en el cielo, pero la gran mayoría vivirá para siempre en la tierra convertida en un paraíso. Tal como cuando Dios la formó, que quería que todos los seres humanos viviéramos en un paraíso. Cada uno de nosotros puede decidir si forma parte de la familia de los siervos de Jehová o no quiere ser de la familia de los siervos de Dios. Lo que usted y yo no podemos decidir es dónde le vamos a servir. Ya sea en el cielo o ya sea en la tierra. Y esta declaración, ¿sabe por qué la hacemos? Lo hacemos por lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Allí en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5 al 8, en esa conversación, Jesús le contestó a Nicodemo, pero en especial el versículo 7. En el versículo 7 Jesús le dijo, no te asombres de que te haya dicho, ustedes tienen que nacer de nuevo. Mire, no podemos decidir si nos corresponde nacer otra vez, o como dijo Jesús, nacer de nuevo. Cuando uno investiga este tema un poco más, se da cuenta de que Jesús no estaba enseñando que cada cual puede decidir si va a nacer de nuevo o no. La expresión griega que se vierte nazca de nuevo, también se traduce nazca de arriba. Así que, de acuerdo con esto, el nuevo nacimiento viene de arriba, o lo que es lo mismo, del cielo o del Padre. Hagamos una comparación. ¿Tiene el niño algún poder de decisión en su concepción y nacimiento? ¿Tendrá algún poder? Claro que no. Claro, lo que es cierto es que todos nosotros hemos nacido porque nuestros padres nos engendraron. De la misma manera, podemos
volver a nacer si Dios, nuestro Padre Celestial, así lo quiere. De ahí que el apóstol Pedro dijera en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia, dijo Pedro, Él nos dio un nuevo nacimiento. En otras palabras, depende de Jehová. Él es quien decide dónde es el mejor lugar que cada uno le va a servir. Claro, él ya escogió. ¿Cuántos ya escogió? Habrá la Biblia. Busquemos juntos, por favor, el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis. En el capítulo 14